Hola, buenas tardes a todos. Dios les bendiga en gran manera. Espero estén bien con el favor del Señor. En este 2 de septiembre ya se nos fue agosto. El año se está yendo rápido. Pero gracias a Dios que no nos ha desamparado y seguimos pues avanzando, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra familia, en todas estas cosas que Dios tiene para con nosotros. Bueno, vamos a seguir estudiando el corazón del hombre y hoy vamos a estudiar el número 13, he titulado El corazón amargado, ¿no? Y bueno, pues esto es un pecado terrible en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Pero antes de entrar en tema, pues vamos a hacer una oración al Señor como es nuestra buena costumbre y rogarle que nos dé discernimiento en el poder de su palabra. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de unirnos, de estar buscando tu rostro, de meditar, Señor, a través de lo que tú has dejado estipulado en tu palabra para que nuestra vida, nuestro corazón, nuestro caminar, pues vaya, Señor, como la luz de aurora, dice tu palabra, en aumento, creciendo, y que nuestras vidas, Señor, sean confrontadas con tu palabra. Todos necesitamos de tu palabra. Yo soy el primero, Señor, que necesito de tu palabra para mi vida sea distinta, Señor. Es un vivir diario, el esforzarnos, el caminar en tu palabra, porque tu palabra limpia nuestro camino, porque tu palabra limpia nuestro sendero y queremos agradecerte por ello. Bendice a los que escuchan este mensaje, alumbra sus corazones, que puedan tomar lo bueno, dejar lo malo, que puedan discernir entre lo bueno, entre lo malo, Señor, y que ellos puedan, Señor, ser exhortados, edificados y consolados. Por amor a tu nombre. Amén. Muy bien. Pues como ya dije, vamos a estudiar el corazón amargado y pues para ello quisiera que vayamos a nuestra cita bíblica base, que es Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 14 y el 15. Y dice así la escritura: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el versículo 15 dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Corazón amargado. Muy bien. Tengo un pequeño jardín aquí en casa, y ese pequeño jardín, pues cuando está podado, cuando está verde, cuando tiene un buen abono, cuando tiene lluvia, pues es agradable a la vista. Pero en este jardín tengo mala hierba. Por más que he querido limpiarlo, hemos traído al jardinero, mejor dicho, porque pues yo la verdad no le muevo al jardín, la jardinería. Pues hemos tratado de quitar la mala hierba, pero no sale, no se quita. El jardinero trata de arrancarla, pero no la arranca de toda la raíz, ¿no? Mete la pala él y la saca, pero pues seguramente queda un poco de raíz a la profundo, y esto hace que pues no se pueda eliminar completamente la hierba mala, y esa hierba afea, se ve distinto el jardín. Cuando un jardín, por ejemplo, en un campo de golf se ve bonito, parejito, ¿eh? Que ahí no hay hierba mala, porque pues le invierten, es un cuidado extenso en un jardín o en un campo de fútbol. Pero bueno, pues aquí, por más que hemos tratado de eliminarla, pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque no se ha arrancado de raíz, y para que deje de brotar es necesario que se quite de raíz. De igual manera, el corazón amargado, cuando, alguien tiene un corazón amargado, no se nota a la inmediatez. Es poco a poco, va brotando poco a poco. Por ejemplo, yo ahorita en el jardín no tengo mucha mala hierba, pero va a brotar. No está, así a simple vista no se ve, pero está ahí naciendo, está germinando, va a crecer, y ahorita que esté por ahí va a crecer. Es igual con el corazón, no se ve de inmediato, es algo que no es tan a la vista de momento, pero poco a poco va germinando, germinando hasta que se nota.
un corazón amargado, y hay muchas características. Es lo mismo que hace Dios en esta comparación de Hebreos 12:15, que una raíz de amargura va a brotar y va a contaminar. La maleza es mala porque son indeseables, ¿no? En un jardín es indeseable la maleza y constituyen un componente complejo para atraer plagas, insectos que atacan los cultivos en un sembradío. Bueno, aquí no tengo sembradío, pero la hierba mala es un componente importante para hacer que los cultivos no se den. De hecho, dañan los sistemas de riego, dañan muchas cosas, ¿no? Inclusive esta mala hierba, cuando hay una abundancia y hay otros sembradíos cerca, pues contaminan a esos otros, porque los insectos vuelan, las plagas vuelan al otro sembradío y se contamina, y así es la mala hierba. Y el versículo que dimos, eso enseña que contamina al hombre, ¿no? La hierba mala, dicen los estudiosos o los agricultores, que su presencia reduce la eficiencia de la fertilización, que facilita la existencia de plagas, que la genética por la mala hierba hace que salgan tóxicos los frutos, el cultivo, que albergan insectos patógenos, que hacen daño a los cultivos. Entonces, eso hace la mala hierba. Pues eso también sucede con el corazón amargado, un corazón que denota amargura. A lo mejor tú que me estás escuchando, que vas a ver este video después, dices, no, yo no soy amargado. Mucha gente, la gente amargada a veces lo primero que dicen es rechazar. No, yo no estoy amargado, yo no soy ese. Porque eso es lo que hace, porque está tan profunda que a veces no se da uno cuenta. La amargura a veces es como el orgullo, ¿no? Y el orgullo es como el mal aliento, y el mal aliento es como la amargura y como el orgullo. El mal aliento lo padecen todos los de su alrededor, menos el que lo tiene, ¿no? Igual la amargura y el orgullo, ya lo había comentado cuando hablamos del corazón orgulloso, eso sucede, o sea, lo sufren los de al lado, pero a veces el corazón amargado no se da cuenta que tiene una raíz ahí pequeña que está brotando y que se está anidando en su corazón, y va a brotar y va a dar un fruto, y es un fruto de ajenjo, es un fruto de hiel, es un fruto terrible, ¿verdad? Que contamina y que lastima. Entonces, la advertencia en el libro de Hebreos 12, verso 15, es clara. Ahora, el libro de Hebreos fue escrito para los cristianos, o sea, está dirigida al pueblo judío, al pueblo de Dios. Entonces nosotros, como cristianos que decimos que somos hijos de Dios, no podemos decir, no, yo no. Si hay una advertencia de Dios, es que a veces nosotros también podemos caer en esa actitud de tener un corazón amargoso. Entonces, la palabra ahí es para nosotros, es para nosotros. Entonces, este tema es importante, que tú analices tu corazón y que tú veas si en tu corazón hay algo de amargura. A lo mejor no eres como esos que se identifican a medio kilómetro, ¿no? Pero a lo mejor tienes una actitud de amargura en algún área de tu vida o en muchas áreas de tu vida, y tienes que batallar con eso, tienes que destruir eso, porque vamos a ver las consecuencias, vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de eso. Ahora, literalmente, ¿qué es la amargura? La amargura es un sentimiento duradero de frustración, de tristeza, de resentimiento, cuando la gente es herida, o cuando ha sufrido una desilusión, o cuando la gente ha sufrido una injusticia, ¿no? Lo voy a volver a decir. La amargura es eso, es un sentimiento duradero de frustración, de tristeza, de resentimiento, de dolor, de profunda tristeza, especialmente cuando la gente ha sido herida o ha sufrido una desilusión o una injusticia, ¿no? Y esta es una aflicción que va anidándose en el corazón. Es la falta de perdón, es la falta de amor, ¿no? Es la falta de sosiego en el alma, porque uno está enojado con la vida, está enojado con el prójimo, está enojado con las circunstancias, con el pasado. Mucha gente que está amargada vive el pasado. O sea, la gente que está amargada vive el pasado, no disfruta de su presente, y el futuro ni siquiera lo anhela. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que sucede con los corazones amargados. La palabra amargado o amargura aquí implica tiene que ver con una palabra que se llama punzante, veneno. Atraviesa el corazón, perfora. Entonces, acuérdese, cuando hablamos de amargura en la Escritura, es algo punzante en el corazón, como una punzada en el corazón que atraviesa, que es venenoso. Eso es lo que dice
la palabra amargura en la escritura en varias ocasiones. Por ejemplo, esto que leímos en Hebreos 12:15, de eso se trata, es la palabra picros en griego. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, porque es un dardo envenenado que sale de nuestra boca y ataca a los que nos rodean, ¿no? Vamos a ver qué dice este versículo que leímos de Hebreos 12:15. Cuando el autor escribió esto, estaba pensando en lo que dice Deuteronomio capítulo 29. Vamos a leer ahí Deuteronomio 29, cómo hace referencia a la ley este autor, y dice el versículo 18. Aquí está. 29, 18. Ay, caray, ya me perdí. Perdone usted. Acá está. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, fíjese, o familia o tribu. O sea, puede ser un hombre, una mujer, o una familia o una tribu. O sea, está hablando de muchas personas, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, amargura. Entonces el autor, cuando habla de esto, por eso en el versículo 14 de Hebreos nos dice que debemos de seguir la santidad, porque una de las razones por las que un corazón se vive amargo es porque deja de ver a Dios, porque deja de buscar la santidad. Entonces dice que la amargura puede traer hasta tribus, ¿no? Por eso dice también el libro de Hebreos que contamina a los que le rodean, ¿no? Entonces es importante, muy muy importante, que nosotros analicemos bien nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón. Palabra hiel, dice que haya hiel y ajenjo. El hiel quiere decir amargo, ajenjo quiere decir es una bebida amarga. Entonces está hablando de la amargura. La amargura es una de las emociones, porque la amargura es una emoción de las más profundas que hay, de las más profundas que hay. Y esas emociones tan profundas a veces cuestan trabajo sacarlas por medio de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia fuerza. Porque alguien amargado es alguien, un corazón amargado es alguien que difícilmente recibe ayuda. Y cuando tú hablas a alguien y dices, tú estás amargado, es difícil que él diga, ese soy yo, es muy complicado. Por eso tú tienes que analizarte, y vamos a ver algunos versículos que Dios nos dice cómo podemos dejar la amargura, o cómo podemos salir de la amargura. Pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Algunas posibles razones de la amargura, no voy a tocar todos porque sería, no tengo ni toda la capacidad para tocarlos todos, pero sí voy a tocar algunos puntos por la gente que es amargada, o posiblemente se amarga, o posiblemente se amargó o está amargada, ¿no? La primera es el rechazo. Una manera en que se amarga la emoción, el corazón, es por el rechazo en diversas etapas de tu vida. En la niñez, ¿no? Que tus padres te hayan rechazado, que tus padres te hayan lastimado verbalmente, físicamente, sexualmente, moralmente, el rechazo, ¿no? Un joven, un adolescente que es rechazado en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, que lo exhiben, que hacen bullying de él, puede empezar a generar un corazón amargoso. En los matrimonios, cuando el cónyuge nos rechaza y constantemente nos están hablando de nuestros defectos, puede empezarse a amargar el corazón en contra del cónyuge. Entonces, una de las razones de la amargura es el rechazo. Y entonces, nosotros tenemos que tener un buen concepto de nosotros mismos. Un concepto de nosotros mismos en el que nos... Permítame. Otra vez la alarma, no se nos olvida quitarla. Entonces, el rechazo es algo que nos hace daño, ¿no? Entonces, otra manera en que podemos desarrollar un corazón amargado son las injusticias que hemos recibido, las injusticias recibidas, ¿no? Otra vez lo mismo, pero son injusticias. Cuando uno dice que eso no es justo, y entonces tomas revancha, estás enojado con la persona que te hizo esa injusticia, las amistades que abusan de tu amistad, las personas, las familias que abusan de tu confianza, el abuso de la autoridad que tiene la autoridad sobre ti en tu trabajo, tu padre, alguna persona a la que tú tengas autoridad que abusa de ti. Esa injusticia te hace poder llegar a tener un corazón amargoso. Otra circunstancia que nos puede hacer tener un corazón amargoso son los fracasos personales, ¿no? Fracasos personales porque no alcanzamos lo que queremos
y vamos amargándonos, es que no puedo, es que no, y empiezas a hablarte a ti mismo, empiezas a compararte con otros, empiezas a ver el desarrollo de otros y ves que tu vida no avanza, no avanza, y te empiezas a amargar en alguna circunstancia de tu vida, en esa área de tu vida, porque tu fracaso, porque las circunstancias, en vez de tomarlas como algo de enseñanza, la tomas como algo que te empieza a amargar el corazón. Y quiero que veamos a un hombre en cuanto a las cosas personales, cómo él se comparaba y cómo se amargó su corazón. Está en Salmo 73. Este hombre era un levita, era un siervo de Dios. Por eso digo que los cristianos también podemos llegar a estar amargados, y entonces es algo que tenemos que tener cuidado. Este salmo es el salmo de Asaf, era un levita que estaba encargado de la música para llevar al pueblo de Israel al templo, a adorar al Señor. Y dice el versículo 21 y el 22, dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Se acuerda que amargura es una punzada venenosa, un dolor. Tan torpe era yo, dice el versículo 22, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Fíjate, por eso tú empiezas a tener un concepto equivocado de ti mismo, un corazón amargado empieza a tener un concepto de sí mismo y empieza a ver a los demás también mal. Entonces, este hombre dice que era como una bestia. Y si tú lees el contexto no me da tiempo, porque no lo vamos a leer, me gustaría que tú leyeras Salmo 73, el versículo, desde el 1 hasta el 28, son 28 versículos. Tú puedes darte cuenta que el contexto de Asaf era que él se estaba comparando con los impíos, estaba viendo cómo la gente que no creía en Dios tenía crecimiento y habían prosperado en muchas áreas de su vida. Y entonces él se sentía incomprendido, decía, ¿cómo es que ellos avanzan y yo no? Era un fracaso personal. ¿Sí? Y entonces Asaf se daba cuenta o se comparó con otros. Por eso empezó a tener un amargo corazón, empezó a tener sentirse de esa manera como una bestia delante de Dios. Pero Asaf vuelve en sí, empieza a buscar a Dios y empieza a hablar de otra manera. A partir del versículo 25 es uno de mis versículos también favoritos en la Biblia, porque él empieza a ver a Dios. Esta es una clave para que nosotros podamos salir del corazón amargoso. Dice el versículo 25, en manera de pregunta, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción de Dios es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces empecé a dar cuenta, Asaf, que aunque los impíos prosperan o otra gente prospera, porque una de las causas del corazón amargo es los fracasos personales, él empieza a ver a Dios, Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer para salir de lo que es el corazón amargoso. Perdón, se zafó el teléfono de aquí. Entonces, eso es. Otra manera en que a veces el hombre puede llegar a lo que es un corazón amargo es la indisciplina incorrecta en nuestras vidas, ¿no? Cuando los padres nos equivocamos con los hijos, ¿no? A veces los hijos son lastimados por los padres, porque no tenemos a veces la sabiduría para tratar al hijo y los lastimamos con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra mirada. Y eso es algo que tenemos que trabajar todos los padres. Si tú te das cuenta del contexto de Hebreos 12:15, que tampoco voy a estar leyendo por el tiempo, te das cuenta de Hebreos 12:15, nos dice y nos habla de la disciplina, ¿sí? Y también nos habla de Esaú, que era un hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y este hombre lloró amargamente para recuperarla, porque fue torpe, porque no le puso el valor, no le dio el valor a esa herencia que Dios le había dado, la primogenitura. Entonces a veces la indisciplina incorrecta nos genera a nosotros un corazón amargoso, un corazón amargado. ¿Cuántos jóvenes usted conoce? Yo he conocido a pocos, pero algunos he conocido que quizá en la primaria, cuando yo iba en la primaria, les ponían orejas de burro, ¿verdad? Los profesores a los alumnos, y se amargaron por eso. Y por eso se creen burros, y por eso tienen un corazón amargado y resentido contra el profesor, que a lo mejor ya ni está en la tierra. Y eso es una indisciplina incorrecta, y a veces por eso el corazón llega a tener una amargura ahí, y es una raíz que va brotando y se desarrolla. Y una de las cosas más impactantes sobre la razón por tener un corazón amargo es la falta de perdón, es el rencor.
es la ofensa no perdonada. Y esto es muy común, ¿no? La gente que no perdona arraiga un rencor en su corazón, y ese rencor empieza con tristeza, empieza con enojo, empieza con desilusión, y después se convierte en amargura. ¿Por qué? Porque no trató correctamente el perdón hacia su prójimo cuando éste fue herido. Entonces, porque todos nos hacemos daño. Desgraciadamente los humanos somos tan torpes a veces para comunicarnos de una manera correcta. Con nuestro cónyuge nos equivocamos. Yo me equivoco con mi cónyuge, con mi esposa, con mis hijos. Me equivoco constantemente. Pero cuando nosotros no reconocemos esa equivocación y no tratamos el asunto, podemos generar en el prójimo, en los seres amados, un corazón amargoso. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ser y aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Entonces cuando uno no ejerce perdón, pues hay muchos problemas. Ya hablamos sobre el corazón que sabe perdonar y el corazón que sabe amar. Debemos ejercer eso, ¿no? La falta de perdón nos lleva a perder la gracia de Dios. Mire, voy a volver a leer Hebreos 12 porque es muy interesante. Esa es la piedra angular de la amargura. Dice el versículo 15 de Hebreos 12, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. Pues sí, cuando uno no perdona, deja de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Como Esaú perdió esa herencia, esa bendición de la primogenitura, también los hijos de Dios podemos perder la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? La más grande es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Porque aunque ya también lo estudiamos, es bueno repasarlo. Cuando hablamos del corazón que no perdona, dice Mateo capítulo 6, el verso 14. Dice así. Porque si, pero es Jesús hablando en el monte, en el sermón del monte, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces ahí está una condicionante. Tú perdonas, Dios te perdona. Pero la otra condicionante es todo lo contrario. Dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y como dice el libro de Hebreos, vamos a perder la gracia de Dios. Entonces un corazón amargoso pues va a perder la bendición, la gracia de Dios, y este pecado del corazón amargo es un pecado de condenación, porque es tan sutil, pero tan profundo, pero que se deja anidar, que podemos afectar muchísimo, no nada más nuestra vida, sino, como dice, contamina a otros. Entonces una persona con un corazón amargo normalmente no sabe sufrir la ofensa, normalmente no sabe perdonar, y lo que está, a veces la persona amargosa dice, pues sí, a mí me ofendieron y la culpa es del otro. Un corazón amargoso siempre pone su mirada en la culpa, en que en el otro es la culpa. O sea, el amargoso nunca hizo nada. El amargoso no tiene ningún ayo, no tiene ningún problema con los demás. Piensa que los demás tienen el problema con él, pero él no tiene problema, por eso no ejerce el perdón. Entonces tenemos que poder entender esto, ¿no? Y bueno, ya vimos algunas de las consecuencias que es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Entonces ya vimos algunas razones, ahora las consecuencias es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, este es un pecado terrible. También dice que nos estorba, dice, os estorba. ¿En qué te estorba? Pues en tu comunión con Dios, en tu comunión con tus familiares, en tu comunión con tus relaciones interpersonales, llámese como se llame, padre, hijo, padre, esposo, amistades, vecinos, una relación que un corazón amargado no puede relacionarse de una manera correcta, estorba. Como dicen hoy los chavos, es una persona tóxica. Entonces nosotros tenemos que dejar de tener ese corazón amargoso para que no se estorbe nuestra comunión, sobre todo con Dios. Porque nosotros no podemos tener comunión con el prójimo si no tenemos una comunión con Dios. Por eso el primer mandato es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puedes tener una comunión con tu prójimo si no amas a Dios. Y si no amas a Dios, pues es porque, entre otras cosas, no has buscado de Dios, y porque a lo mejor tienes un corazón amargado. Incluso hay gente que tiene corazón enojado, amargado contra Dios. Y otra consecuencia es lo que dice ahí Hebreos 12:15. Dice,
o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjese que no dice uno o dos, dice muchos, como la hierba en el pasto de un cultivo, una hierba mala que contamina no nada más ahí en ese prado o en esa hectárea, no, a otros cultivos donde llegan las plagas a razón de esa hierba pequeña que está ahí afectando, la cizaña que está afectando, puede afectar a otros cultivos de otros vecinos. Entonces, estas son las grandes consecuencias de la amargura, que dejamos de alcanzar la gracia de Dios, nos estorba para nuestras relaciones interpersonales y eclesiásticas y espirituales y contamina a otros. Usted se ha sentado con alguien amargoso, ha escuchado su lenguaje corporal y su lenguaje verbal, es terrible, ¿no? Y esos son los que se notan, pero a lo mejor nosotros podemos estar en un corazón amargado en algún área, pero a lo mejor la raíz todavía no brota, a lo mejor es como ahorita en mi jardín, no se botan todas las malezas, pero ahí están. Nosotros tenemos que tener cuidado para empezar a quitarla. Si tú, mira, te voy a dar un tip, un consejo de parte de Dios. Si tú cuando estás con alguien, tú desapruebas cada cosa que esa persona hace, tú estás enojada con esa persona y si no resuelves eso se va a convertir en amargura. Porque si tú estás enojado con esa persona, haga bien o haga mal, se equivoque o no se equivoque, te bendiga o no te bendiga, te sirva o no te sirva, te ayude o no te ayude, tarde que temprano ese enojo se va a convertir en amargura. Y ahorita vamos a ver cuáles son la secuencia de la gente amargosa. Vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho en nuestras relaciones. Si tu esposo ya te tiene cansado y a cada rato estás molesto con él, si lo que hace no te agrada y aunque haga bien no te agrada, ten cuidado. Si tu hijo, si tu padre, si tu vecino, ten cuidado, porque eso puede hacer muchas cosas. Mire, vamos a ver cómo podemos, después de analizar un poquito esto, la pregunta sería, ¿cómo podemos destruir el corazón amargo? ¿Cómo podemos vencer el corazón amargo? Bueno, definitivamente en nuestras fuerzas no es posible. Nuestras fuerzas en ningún pecado podemos hacerlo y el corazón amargoso es más complicado. Entonces, hay algo que Jesús, una profecía de Jesús en Isaías 61, acompáñeme ahí, y fíjese cómo habla Jesús, de Isaías de Jesús, cuando era una profecía acerca de Jesús, y esta porción de escritura que vamos a leer está en Lucas 4, del verso 18 en adelante, cuando Jesús leyó el pergamino en la sinagoga, pero voy a leerla en Isaías 61, y voy a leer el versículo 1 al 3, y esto es acerca de Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. 1. Abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. 2. A publicar libertad a los cautivos. 3. Y a los presos apertura de la cárcel. 4. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. 5. Y el día de venganza de Dios nuestro. 6. A consolar a todos los enlutados. 7. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza. 8. Óleo de gozo en lugar de luto. 9. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. 10. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. 10 cosas que Jesús vino a hacer. Y ahí dice muy claro que Él vino a darle apertura a los presos de la cárcel. Esta es una profecía de Jesús que todavía no se cumplía cuando fue escrito. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no libertó a ninguna persona de la cárcel física. O sea, Jesús no fue a pagar la fianza, ni fue a liberar a nadie de la cárcel. Pero está hablando de la cárcel espiritual. Y el corazón amargado, solamente Jesús puede renovarnos. Cuando tú y yo venimos a Jesucristo, por eso quizá tú nunca has escuchado de Jesús, o quizá ya, pero solamente Jesús puede liberarte de ese corazón amargo, porque cuando tú entiendes el perdón de Jesús en tu vida, el sacrificio en la cruz que Jesucristo hizo por ti y por mí y por el mundo, cuando tú lo recibes, cuando tú te humillas ante Jesús, entonces puedes comprender lo que Jesús hizo en esa cruz, que Él te perdonó sin que lo merecieras, y Él te va a dar de ese amor y te va a quitar la venda de los ojos. Y entonces tú puedes externar ese mismo amor que recibiste, porque lo que de gracia recibiste, de gracia vas a dar. Porque la palabra dice que Él nos amó primero, por eso lo amamos a Él. Entonces Jesús vino a libertar al cautivo, a darle gozo
de alegría en vez de manto de ceniza. Pero eso es algo que tú tienes que estar convencido de que eso vino Jesús. Eso es algo que si no has nacido de nuevo es difícil que tú puedas salir de una presión de amargura. Pero Cristo nos vino a libertar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener, la fe en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y cuando tú y yo recibimos a Jesús, entonces tenemos que empezar a vivir una vida cristocéntrica a través de los mandatos, a través de la palabra de Dios. Y entonces vamos a empezar a experimentar libertad, gozo, ¿no? Porque dice su palabra que en su presencia hay libertad de gozo. En el libro de Proverbios dice: el corazón alegre es buen remedio, el espíritu triste seca los huesos. Un corazón amargado tiene los huesos secos. A lo mejor tú dices: yo no estoy amargado, pero tienes cara de perro de bulldog, de limón, enojado, así como agrio. El corazón alegre es buen remedio, y el corazón alegre es aquel que está con Jesucristo. Otra manera en que podemos vencer la amargura está ahí atrás en Isaías 58. Vamos a leer nada más el versículo 6, el 8 y el 11. Mira, dice el versículo 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El corazón amargado es un yugo. ¿Estás quebrantado en tu corazón? Necesitas ayunar. Dice, no, el versículo 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, tu corazón, tu espíritu, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuya agua nunca falta. Necesitas ayunar. Métete en un ayuno espiritual, no esos ayunos que se inventan, hoy están inventados, que de legumbres, que no, un ayuno espiritual es dejar de tomar alimento y dedicarte a la oración, a buscar a Dios y a pedirle a Dios que te libre de ese pecado del corazón amargoso, y que te ayude a perdonar a tu prójimo, y que te puedas perdonar a ti mismo. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, amigo, hermano. Los que hemos nacido de nuevo, nueva criatura somos. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron. Si te hicieron daño emocionalmente, si te hicieron daño sexualmente, si te hicieron daño espiritualmente, si te hicieron daño tus padres, ya tienes que dejar eso y ayunar y buscar de parte de Dios la libertad de tu alma, la libertad de tu corazón, ¿sí? Otra cosa que tenemos que hacer es aplicar fe, obediencia, y esto está en Efesios 4. En Efesios 4, mire cómo dice Efesios 4, vamos a leer el versículo 30 en adelante. Entonces, la primera es creer en Jesucristo y creer que Él nos puede rescatar. La segunda es buscar el ayuno en la oración. Y la tercera es obedecer. Ya que crees en Jesucristo y que estás ayunando, tienes que obedecer a Dios. Dice el versículo 30 de Efesios 4, dice, fíjate cómo empieza: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. O sea, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios según lo que viene aquí abajo. Fíjate, quítense de vosotros toda amargura. ¿Te das cuenta? Tú y yo contristamos al Espíritu de Dios cuando somos amargosos. Y dice, quítense. Entonces, la manera en que tú y yo tenemos que vencer el pecado es quitarnos. No es que va a venir un ángel y te lo va a arrancar del corazón, o va a venir el jardinero y te va a arrancar del corazón la raíz de amargura. Es que tú te lo quites. El libro de Hebreos capítulo 12, allá arriba, fíjate, vamos ahí. Ahorita vamos a regresar a Efesios. Pero el contexto de lo que estamos hablando, ¿sí? Que está en 12:15, que es nuestra base, el versículo 12, el versículo 1 de Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos a paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, nos está diciendo, tú despójate, y Efesios dice, quítate. Es una acción, es un verbo que depende de nosotros. Y eso es una acción de obediencia en fe en lo que Dios enseña. Si tú y yo no queremos hacerle caso a Dios, pues sigamos como vamos. Pero la cosa es que va a cambiar tu vida va a ser distinta haciendo como has estado. Seguramente no. Un corazón amargoso tiene que buscar a Dios. Y fíjate cómo sigue diciendo: quítese de vosotros toda amargura. Efesios 4:31. Dice, luego fíjate, esta es la cadencia o la cadena de una gente amargada. Primero dice enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esa es la gente amargosa. Está describiendo la cadena de la gente amargosa: gritería, enojo, maledicencia, ira y malicia.
Los amargosos son maliciosos porque te llaman a chisme, te voy a contar esto y empiezan a sacar toda la punzada, todo el veneno con su boca para amargarte contra otros, para ponerte en contra. Se enojan. La gente amargosa grita por todo, la gente amargosa cuando se enoja no perdona, es iracunda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amigo, hermano, a que nosotros podamos vencer ese corazón amargoso. Ya te di tres principios para vencer la amargura. Entonces tengamos mucho empeño, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestro caminar y que Dios nos dé la sabiduría para encontrar la raíz de nuestra amargura. No contaminemos, no seamos tropiezo para los que amamos o decimos que amamos. Si amas a tu prójimo, perdónalo. Si amas a Dios, aprende a perdonar. Y eso te ayudará a empezar a vencer, a dejar de ser enojón, a dejar de ser gritón, a dejar de ser malicioso, a tener maledicencia. Maledicencia es maldecir, hablar mal de la gente. ¿Sí? Cuando alguien siempre de su boca está criticando a otro, esa es una persona amargosa. Es que ya viste lo que hizo y lo que no hizo, es amargoso. Céntrate, hermano, amigo, céntrate en restaurar tu vida. Centrémonos, dijo el otro, centrémonos en restaurar nuestra vida para dejar de ver la mota del otro, la paja del otro. Nosotros tenemos una viga, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, que Dios te bendiga. Recuerda, dice la palabra de Dios, mirad bien. Esta es una exhortación que te dice, ten cuidado, mirad bien que no tengas una raíz, un brote de raíz de amargura, porque la gracia de Dios puede ser dejada. Y esto estorba y esto contamina. Dios te bendiga, comparte este video. Les mando saludos a los que están por ahí. Es un gusto verlos, es un gusto saber que podemos conectarnos por aquí. Gracias por escuchar estas meditaciones. Es para bendición de cada uno de nosotros. Estas meditaciones me ayudan primeramente a mí, quiero que sepa, y también creo que Dios está hablándole a cada uno de ustedes. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermana Patti, le mando un abrazo, un saludo. Lolita, mi fiel, ¿cómo se dice? Espadachín, mi fiel escudera, Gaby, te vendo bendiciones. Carmelita Arias, un abrazo. Hermana Sarvia, también le mando un abrazo. Gerardo Aguilar, también te mando un abrazo, qué bueno que estás por ahí. Hermana, amigo José Rangel, hermano, Dios te guarde y bendiga. Hermana Marlene, saludos allá a la Concha, me da gusto verla por allá. Hermana Delia, un abrazo a Toluca y a todos sus familiares. Suegra, también un abrazo, también gracias por sintonizar. Hermana Hortensia, qué gusto verla, salúdeme a sus hijos. Giovanni, mira Giovanni, un abrazo. Giovanni, hace años que no nos vemos, ahí estudiamos juntos la maestría, te mando un abrazo y gracias por todos. Ahí si pueden compartir el video. Bella, también te mando saludos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, bye bye.